Bueno, entonces ponemos ya a grabar e iniciamos esta clase abierta que titulamos Economía Popular, Experiencias y Desafíos, y que, como decíamos recién fuera del aire, diríamos así, forman parte de un mundo y de un campo muy diverso, muy heterogéneo, muy plural. Nos gusta decir que vamos a presentar experiencias que se constituyen más como un sistema de prácticas que luego se han ido institucionalizando y de las que podemos hoy decir cosas, pero primero fueron sobre todo prácticas, acciones, estrategias que realizan los sujetos, las personas, las familias, los grupos comunitarios, los trabajadores y trabajadoras, para dar respuesta a múltiples necesidades sociales, ¿no? Siguiendo a Aníbal Quijano, un intelectual muy poderoso de América Latina, nosotros decimos, y hemos comentado en varias de estas clases, para quienes están sumando hoy, estamos cerrando la cursada de lo que se llama el curso de verano, así que son nuestras últimas clases, y cuando hemos presentado a Quijano decimos que en ese mundo que Quijano dice crece en los márgenes del capitalismo, ¿sí? Todo aquello que el capitalismo no logra integrar, ¿sí? No logra incorporar en su dinámica hegemónica, eso que crece en los márgenes es muy diverso y plural. Y hay de todo ahí, ¿no? Dice Quijano. Lo que el capitalismo deja fuera genera muchísimas respuestas, no todas las que desearíamos, ¿no? En los márgenes del capitalismo se generan también la economía clandestina, el trabajo semiesclavo, las formas más elementales de la subsistencia, pero también en los márgenes del capitalismo y en esas zonas periféricas se generan prácticas solidarias, organizadas, Quijano dice, basadas en la reciprocidad, ¿no? En el esfuerzo conjunto, en la ayuda mutua para responder en contextos muy adversos, cada vez más adversos, y hoy creo que estamos, por múltiples razones nacionales e internacionales, uno tendría como temor de prender la televisión, la radio o entrar a los portales de noticias, ¿no? El mundo pareciera ser cada vez más adverso y dejar cada vez más a sectores, por distintas razones, fuera de las condiciones mínimas de subsistencia. En esos márgenes crecen estas prácticas que desde ya reivindicamos, apoyamos, valoramos, pero que también tienen sus problemas, que también tienen sus límites, que nosotros siempre decimos que no queremos romantizar, ¿sí? Y poner en ese lugar de lo ideal, como nos pasa con los próceres, ¿no? Que un poco los deshumanizamos cuando los ponemos en ese lugar tan romántico, que tienen conflictos, que tienen contradicciones, que tienen límites, y que también nos interesa pensar en esos problemas, límites y dificultades, porque si no, ¿cómo haríamos para superarlos, ¿no? Así que queremos pensar desde esas experiencias, y como dice Quijano también, hay muchas de estas experiencias que están más centradas en los procesos productivos, del trabajo autogestionado, ¿sí? De las formas de organización y de asociación que tienen trabajadoras y trabajadores para sortear las reglas del capitalismo, ¿no? Y es así que invitamos para esta clase abierta a la cooperativa de textiles Pigüé. Ahora voy a presentar a quienes están participando por ella y quien va a exponer, porque es una forma de pensar en un proyecto y un proceso muy logrado de organización del trabajo autogestionado. Y por otro lado, también dice Aníbal Quijano, hay otro tipo de experiencias que están más centradas en la atención de las propias necesidades, podríamos decir en el trabajo reproductivo, en las relaciones de ayuda mutua, que no intervienen sobre la esfera de organización del trabajo, sino que responden directamente a las necesidades propias y del entorno inmediato, ¿no? Resolviendo desde la alimentación, el cuidado, la educación, la salud, la mejora habitacional. Y ahí quisimos invitar, y valoramos muchísimo, la experiencia de la coordinadora de Jardines Maternales Comunitarios de La Matanza, un proceso muy interesante y de muchos años también, que ha logrado, sobre todo en los últimos años, reconocimiento por parte del Estado,
que han buscado durante mucho tiempo y que han logrado desde hace algunos años. Así que vamos a sin tantas presentaciones ni ceremonias, falta cantar el himno más o menos acá, sino, para no hacerlo tan formal, le vamos a dar la entrada a la bandera de ceremonias. No, vamos a darle el ingreso a Leonor Litre. Leonor, que es comunicadora, forma parte del Consejo de Administración, es secretaria, no es comunicadora. Bueno, trabaja en la comunicación, comunicadora es Belén, ahora le voy a presentar a Belén. Es secretaria del Consejo de Administración de la Cooperativa Textil Espigüé y está a cargo de la Oficina de Atención de Trabajadoras y Trabajadores. Ahora nos va a contar de qué se trata eso. Y Belén Rivas, que sí es comunicadora y que forma parte y trabaja en la organización de la comunicación interna y externa de la cooperativa, que también nos acompaña y que seguramente también va a participar en el debate y en las preguntas que se generen. Así que vamos a empezar dándole la palabra a Leonor, y hay algún material audiovisual que nos compartieron, así que lo voy a proyectar cuando ustedes me digan, dentro del tiempo de exposición. Calculamos unos 15 a 20 minutos por cada experiencia y que después nos dé la oportunidad del intercambio, ¿sí? Así que, una vez más, Belén, Leonor, mil gracias por participar, por la hospitalidad. Tuve el gusto de visitar la cooperativa en el mes de febrero y de ahí quedamos enganchadísimos para decir, invitemos a estas compañeras para la materia. Así que, bienvenidas. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. En primer lugar, bueno, gracias Javier por esta presentación, por compartir el espacio y al equipo también, por valorar nuestras experiencias y sobre todo, bueno, por ponerlas a disposición del ámbito académico, donde creemos siempre que es importante que haya una relación de la teoría a la práctica, porque bueno, justamente nos toca ver en nuestras experiencias que a veces desde los ámbitos más de formación hay elementos que tienen que ver con la economía social y solidaria, con el asociativismo, con el cooperativismo, que todavía no ocupan tantos contenidos como deberían, y a veces, digamos, eso sería mucho mejor, ¿no?, para ganar tiempo en lo que es las experiencias. En mi caso, bueno, como decía Javier, yo formo parte de una cooperativa de trabajo textil, que en ese mundo diverso que también describía también Javier, lo primero que pienso en decirles en esta presentación de la organización de la que formamos parte es que somos una empresa recuperada. Esto marca, digamos, un origen bastante particular y que nos diferencia de otras experiencias asociativas y de la economía social, porque, bueno, nosotros nacemos de una situación de extrema necesidad, de mucha angustia, de un grupo de 200 trabajadores que quedaban en la calle en épocas de fines de los 90, principios de 2000, relacionado, ¿no?, con un contexto de políticas neoliberales que se estaban aplicando en nuestro país, y como consecuencia, ¿no?, la afectación tan terrible en la industria nacional y en numerosos puestos de trabajo. Entonces, bueno, siempre también nos gusta decir, ¿no?, que si bien nuestra organización nace como cooperativa de trabajo por una cuestión de necesidad legal, porque era la forma de cooperativa de trabajo, es la forma que hay que adoptar para ocupar legítimamente las instalaciones y ponerlas a producir. Entonces es importante decir que nosotros empezamos una experiencia con el cooperativismo sin tener idea de qué se trataba el cooperativismo, ¿no? Y en función de eso, unos primeros años de mucho aprendizaje y muy desafiantes, ¿no? Pensar que también era un grupo de trabajadores que venía de varios meses de atraso salarial, el abandono de la patronal, después un proceso de quiebra, bueno, conflictos, ¿no?, de intereses económicos y políticos, hasta que realmente se logra con mucho esfuerzo y enfrentando incluso desalojo y represión, recuperar las instalaciones, y formar la cooperativa y empezar a producir. Esto como a modo muy de introducción, ¿no?, de lo que sería la reseña histórica. Me parece por ahí importante, Javier, antes de por ahí profundizar algunas cosas, que vean ese primer videíto, dura 2 minutos, es cortito,
pero va a servir como para que ya de entrada, digamos, se le dé una dimensión a nuestra experiencia en términos de la magnitud de las instalaciones y de lo grande que es Textiles Pigüé y de lo desafiante que fue para nuestros compañeros y compañeras atravesar esos primeros momentos. Así que Javier, si querés, compartimos ese video que les va a mostrar las instalaciones y qué es lo que hace Textiles Pigüé y después retomamos. Bien, perfecto. Ahí compartimos el video. De paso aprovechamos la interrupción para decir que quienes quieran pueden ir registrando sus preguntas, comentarios en el chat para que después los podamos recuperar como preguntas. Igual no hay dificultad si alguien quiere abrir el micrófono desde ya, pero nos sirve compartir los comentarios e intercambios también a partir del chat. Vamos a compartir entonces el video y luego continúa Leonor con la exposición. Bien. Bienvenidos a Textiles Pigüé. Nuestra planta está ubicada en la ciudad de Pigüé, provincia de Buenos Aires. Somos una cooperativa de trabajo que ofrece servicios y productos textiles para distintos mercados del sector, fomentando el desarrollo de proyectos productivos y sociales que aporten impactos positivos en la sociedad. En Textiles Pigüé Limitada, todos y todas compartimos una misma visión: seguir construyendo una cooperativa que es reconocida por la calidad de sus productos y servicios, respetando el medio ambiente, las condiciones laborales y el desarrollo personal de cada uno de sus 160 trabajadores y trabajadoras. Para ello contamos con tecnología y conocimiento acorde a los requerimientos de nuestros clientes y los procesos relacionados. Nuestros sectores de tejeduría, tintorería y terminación están equipados con servicios y máquinas capaces de desarrollar procesos eficientes, eficaces y seguros. En nuestras instalaciones de tejeduría circular podemos procesar distintas fibras, entre las que actualmente se destacan el poliéster, algodón y sus mezclas, tanto para calzado como para indumentaria. Contamos en el sector de tintorería capacidades de carga de 20 hasta 600 kilogramos y equipamiento que puede procesar unos 10.000 kilogramos por día de telas de distintos tipos de fibras. En el sector de terminación y bondeado tenemos equipos de gran envergadura, como son las ramas de terminación para tela abierta, una compactadora tubular y un secadero. A estos equipos se suman frisadoras para poliéster y o algodón, permitiéndonos ofrecer servicios de bondeados, pegados de lonas, termoadhesivados y distintos tratamientos de terminación. En estos talleres se elaboran productos íntegramente procesados en la cooperativa, contando con 2 marcas propias: Fibra, dedicada a la confección de indumentaria deportiva para clubes e instituciones, y Sanitex, destinada a la fabricación de barbijos e insumos sanitarios para la industria y el sector de salud. Bien, primer videíto, Leonor. Bien, sigo. Y ahí me di cuenta que no terminé la frase que quería decir antes del video, ¿no? Que siempre nos gusta decir que si bien nuestra historia empezó con esta conformación de una cooperativa de trabajo por necesidad legal, hoy, casi 20 años después, es la forma de organización social del trabajo que nosotros elegimos. Porque en todos estos años de experiencia descubrimos al cooperativismo como una forma de trabajo asociativo, solidario, que promueve no solamente el desarrollo profesional de sus trabajadores y trabajadoras, sino también el desarrollo personal, en el sentido de la cantidad de posibilidades que el cooperativismo nos brinda para desarrollarnos de distintas maneras, y sobre todo en nuestra relación con nuestros compañeros y compañeras. Aprender, como también decía Javier, de todas estas experiencias que se van presentando en lo cotidiano y que nos convocan a estar en un lugar de activa participación y con la posibilidad de tomar decisiones. Que esto normalmente, por ahí ahora estos últimos años está cambiando un poco, pero culturalmente y desde el ámbito educativo solemos traer como un chip bastante incorporado de estar preparados para un mundo laboral de la relación en dependencia, ¿no? Y de pensarnos o proyectarnos en el trabajo con ese tipo digamos, de relación en lo laboral.
Nos cuesta mucho a veces, que también es un aprendizaje de estos primeros años de la cooperativa, entender que tenemos abiertos en el cooperativismo los espacios de la participación y de involucrarnos, informándonos y siendo capaces los trabajadores y las trabajadoras de ser dueños de nuestros propios destinos. Entonces, en este sentido, las posibilidades son infinitas, y eso es lo que más valoramos hoy, y por eso lo seguimos eligiendo, ¿sí? Por eso siempre me gusta comparar, ¿no? Ese primer momento de decir, bueno, el cooperativismo llega a nuestras vidas por una necesidad legal, y hoy es lo que muchos de nosotros elegimos. Es una elección de trabajo y de vida prácticamente. Bien, bueno, después, ¿no? Mirando, voy a tratar de seguir más o menos el orden de los ejes, Javier, pero estaría buenísimo que si algo surge, que no sé, que quieran preguntar o profundizar, lo hagamos más conversado. En relación a la historia, creo que bueno, lo principal del origen ya lo dije. Después vienen muchos años de este aprendizaje y de algunas estrategias que caracterizan a Textiles Pigüé en su desarrollo, que tienen que ver con estrategias que apuntaron siempre a hacer una producción sustentable, ¿sí? O sea, siempre desde estos primeros años está claro que hay un desarrollo de los trabajadores en torno a los principios de la solidaridad y de la inclusión laboral y de formación, pero siempre estuvo claro que es sin descuidar, digamos, lo que tiene que ver con una producción sustentable que nos va a permitir siempre desarrollar las otras cosas. Entonces, en ese sentido, hubo en los primeros años varias decisiones muy conscientes, muy inteligentes, de mucha conciencia de los trabajadores, de ir pensando algunos procesos de incorporación de profesionales a la estructura de la organización como trabajadores asociados, cosa que no era fácil esos primeros años. ¿Por qué? Porque esta condición digamos, de venir como una empresa recuperada también tiene que ver con trabajadores que venían, digamos, bastante golpeados y desconfiados de algunas cuestiones que traían de la patronal, y a veces la incorporación de los profesionales no, digamos, no estaba tan bien vista o no era tan fácil, ¿no? En esos primeros momentos. Entonces, bueno, esto fue uno de los pasos también muy importantes, porque también tenemos que tener en cuenta que en una cooperativa que nace como una empresa recuperada, con la complejidad que se ve en el video, en los procesos y demás, faltaban muchas, digamos, funciones por cubrir. La mayoría de los trabajadores y las trabajadoras que quedan de ese proceso de recuperación mayormente eran operarios. Entonces, no había trabajadores y trabajadoras que estén en esos primeros momentos asociados que tengan la posibilidad de aportar conocimientos en otras áreas, como puede ser lo comercial, lo productivo. Entonces, bueno, en esos primeros pasos está esta estrategia de ir viendo esas cuestiones, de ir cubriendo esos roles, y al mismo tiempo de que hemos sido, porque me incluyo en esas primeras incorporaciones de profesionales, trabajadores y trabajadoras que se suman a un proyecto colectivo de estas características con conciencia de, digamos, de igualdad en esta estructura, ¿no? De cooperativismo y de autogestión, como asociados en igualdad de condiciones. Solo que con cierta formación que permitía, digamos, empezar un desarrollo de funciones que no estaban cubiertas. Y bueno, y en este camino la verdad es que hubo muchísimas dificultades. Los primeros años fueron difíciles, después atravesamos distintas crisis. Las más recientes fueron los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, más la pandemia, y ahí un poquito me voy a referir a algo que menciona el video sobre el final. Me gustaría, sin adelantarme a esa parte, decir que una de las características para mí también que definen mucho al cooperativismo, que son muy importantes para nosotros, tiene que ver con esta capacidad de convertirnos en organizaciones fuertes, de trabajadores unidos y comprometidos que suelen estar mucho mejor parados para enfrentar las crisis que en el ámbito privado, ¿no? Y en eso, por ahí también, ahí mencionar alguna nota de color, como decía Javier, y tener en cuenta ciertos momentos que fueron claves
donde pudimos responder de una forma colectiva y solidaria ante una situación de crisis donde en primer lugar lo que se va a defender y a cuidar es el trabajo del trabajador, porque ese es nuestro principio, ¿no? La defensa del derecho al trabajo. Entonces, por ejemplo, hubo un momento cuando empezamos a, digamos, a padecer las crisis de las últimas políticas neoliberales, allá por el año, diría más o menos 2016-17, la importación de calzado tan barato de Brasil a nosotros nos afectó de manera bastante rápida y grave, porque nosotros teníamos una línea que hacía aparado de calzado, sería la parte de arriba de las zapatillas hacíamos nosotros, ¿no? Teníamos una línea donde trabajaban 16 y 17 compañeros y compañeras. Y de una semana para la otra, el principal cliente, que era Jaguar, nos comunica que no va a estar comprándonos más porque está estoqueado, porque no está vendiendo, estaba entrando calzado muy barato, y de repente, bueno, una línea de 16, 17 personas quedaba sin producción. Nosotros ya como anticipándonos a esta situación que se iba a venir, que sabíamos que estas cosas iban a empezar a pasar, veníamos buscando una estrategia de diversificación de la producción y estábamos ya desarrollando nuestra primera marca propia, que es Fibra, la indumentaria deportiva que se muestra en el video. Entonces, tener esa estrategia pensada, avisorando, ¿no?, una nueva crisis, nos permitió una respuesta rápida en el sentido de la reubicación de esos compañeros, ¿sí? De cualquier forma, aunque no hubiera, digamos, definida por esta nueva estrategia de Fibra, esa cantidad de puestos de trabajo, igual eran puestos de trabajo que se hubieran sostenido, ¿sí? Nos hemos encontrado en momentos donde, bueno, si no hay producción, limpiamos, ordenamos, hacemos algo, pero la seguimos peleando juntos, ¿no? Este es como un concepto también principal, que pienso importante como para transmitírselos, como también lo es más adelante el desarrollo de nuestra segunda marca propia, ¿no? Fueron dos momentos, parece medio increíble, ¿no?, pero decir, en dos momentos de profunda crisis, la respuesta de nuestra organización fue el desarrollo de marcas propias con la principal intención de sostener el trabajo y de lograr una producción que nos permita seguir adelante, ¿no? Bueno, así nace también Sanitex, que es la segunda marca que tenemos, que nace en pandemia, y acá también hago también otro paréntesis para contarles un poquito sobre cómo fue la reacción de la organización ante el estallido de la pandemia, ¿sí? Para nosotros y como para todos fue una situación de muchísima incertidumbre, de mucha angustia y de un parate general, porque la fábrica se paró completamente cuando se anuncia el 20 de marzo lo que se anunció, y bueno, nosotros justo veníamos, justo no, también pensando en el contexto, veníamos produciendo barbijos y camisolines en nuestro taller de confección textil, que ahí se muestra en el video también. Automáticamente tenemos una autorización como trabajadores esenciales por ese tipo de producción, entonces pudimos, algunos, no todos, nosotros en ese momento éramos 100 trabajadores y trabajadoras, y bueno, un grupo ya el mismo 20 o al otro día ya estábamos en las instalaciones viendo a ver cómo íbamos a continuar ante ese escenario. Y con esta habilitación de trabajadores esenciales, es importante contar que gracias a un grupo de 30 compañeras, sobre todo mujeres, que trabajaban ahí en los talleres de confección, pudimos atravesar esa situación porque las compañeras estuvieron cosiendo barbijos y camisolines durante los primeros 3 meses, que la otra parte de la fábrica no se reactivaba, y con los ingresos que se obtenían de la venta de esos camisolines y barbijos, pudimos sostener los retiros, serían los ingresos quincenales de toda la masa de asociados y asociadas. Entonces, bueno, este es otro ejemplo más de cómo la solidaridad de la organización permite atravesar las crisis de una manera bastante particular y, bueno, súper valiosa, ¿no? Y a su vez, mientras pasaba esto,
Otro grupo de compañeras y compañeros trabajaban en el desarrollo de esta marca Sanitex, y bueno, con ayuda de un financiamiento del Estado, compramos una máquina que nos permitió hacer barbijos a escala, registrar una marca, cumplir con protocolos, requerimientos y demás, y así poder hablar de nuestra segunda marca desarrollada en plena pandemia, que es Sanitex. Y por ahí, sin irme mucho por las ramas en esto, digo, me parece importante mencionarlo como otro ejemplo de contarles cómo el trabajo asociativo y solidario, y en este caso cooperativo, nos permite afrontar las crisis de estas maneras, ¿no? ¿Qué más? Javier, por ahí orientame si me voy. Sé que el segundo eje tenía que ver con por ahí compartir un poco los Estamos proyectos. como en un tiempo como para tener 5 minutos para redondear. Si quedan cosas pendientes, va a haber el espacio de preguntas y intercambios como para ampliar. Pero así, bueno, tomate los 5 como para redondear. No sé si después pasamos el videíto y nos va a quedar el tiempo de intercambio igual. Ok, bueno, menos mal que te pregunté porque ya me iba. No, en relación a la situación actual, bueno, es una situación de reorganización interna, donde por suerte estamos teniendo una buena reactivación del mercado textil, entonces nos estamos reorganizando en turnos rotativos, con buenos problemas, decimos, ¿no? Ahora, porque ahora los problemas que tenemos actualmente son porque tenemos más demanda de la que estamos satisfaciendo. No nos había pasado antes, así que bueno, son buenos problemas ante los cuales también estamos respondiendo bastante ágilmente, con compromiso, con reuniones, con estrategias para poder responder. Bueno, ¿y qué proyectamos? Proyectamos varias cosas, proyectamos nuevas unidades de negocios, proyectamos retomar nuestra relación con la comunidad. Textiles Pigüé siempre fue una organización que se caracterizó por su trabajo territorial. Antes de estar en esta oficina de atención al trabajador que estoy ahora, estábamos en un área que llamábamos fortalecimiento socioeconómico, donde éramos algunos compañeros que solamente, o sea, era decisión política de la cooperativa, que nos dedicáramos a la relación con la comunidad. No producíamos nada nosotros, producíamos valor de otro tipo, ¿sí? Entonces, trabajábamos mucho con los vecinos, acompañábamos pequeños emprendedores, nos relacionamos con espacios culturales, con escuelas, con universidades, con otros programas del Estado, como el programa Envión, el Patronato de Liberados, siempre con un eje principal que tuvo que ver con esto, ¿no? Fortalecer espacios de formación y de inclusión laboral. Proyectamos retomar esas cosas que las hemos perdido mucho en estos últimos años, las razones son obvias, pero bueno, no nos olvidamos, no nos despreocupamos de eso porque nos parece muy importante, porque también tiene que ver con nuestros orígenes. Para nosotros todo lo que pasó en Textiles Pigüé sirve y tiene valor si lo podemos compartir, si lo podemos socializar y convertir en experiencias que puedan ser replicadas de alguna manera. Proyectamos espacios más de formación interna, espacios de igualdad y equidad de género en nuestra organización, con eso trabajamos mucho con la compañera Belén, acá presente. Proyectamos el desarrollo de una huerta agroecológica, con fines sociocomunitarios también, que ya la tenemos, que está en desarrollo. Y bueno, y también siempre tuvimos una relación, como para tocar el último eje, y voy terminando, Javier, la relación con el Estado siempre fue importante, y creo que siempre debería ser importante y presente en experiencias como la nuestra, ¿sí? Porque somos un sector que generamos muchísimo empleo, y muchas veces estamos, digamos, condicionados por ciertas dificultades o contextos ante los cuales siempre es bueno pensar que puede haber un Estado presente que pueda acompañar ciertos procesos, no solo desde una posición de financiamiento, que a veces son prejuicios, ¿no? Que se suele, digamos, asociar a una cuestión de subsidio o esas cosas. Pueden ser créditos también, pero digo, no es solamente una cuestión de financiamiento, muchas veces tiene que ver con cuestiones de capacitaciones, de formación, de asistencia técnica. A nosotros nos sirvió muchísimo eso los primeros años, y después en otros momentos también lo hemos continuado de alguna manera.
y bueno, y también porque necesitamos a veces, ¿no?, revisar nuestras leyes, mejorarlas. El acceso al crédito en el sistema bancario para las cooperativas de trabajo no es nada fácil, entonces muchas veces, bueno, ahí sí es importante que haya un Estado que pueda promover programas de financiamiento quizás, y otras cosas también. Y también nos relacionamos con el Estado en estas cosas que les mencionaba, en lo que tiene que ver con la comunidad, ¿no?, y con una forma digamos, de desarrollar lazos de solidaridad y confianza al nivel de la comunidad. También gestionamos el programa de microcréditos en ese área de fortalecimiento que les contaba, y bueno, nos relacionamos también digamos, con las secretarías locales de la municipalidad muchas veces, con la oficina de empleo, con desarrollo social de acá de Pihue también, del distrito. Siempre son importantes estas articulaciones, no solo para el bien de nuestra organización, sino a nivel de la sociedad en general. Y bueno, si querés, Javier, pasamos el último video donde le ponemos el valor al cooperativismo principalmente, y seguimos con lo que digas. Vamos con el videíto entonces y cerramos esta primera presentación. Igual si querés decir algo más después del video, completá sin problema, Leonor. Lo que implementamos o tuvimos la posibilidad a través del modelo de autogestión, mostrar que hay otra forma de producir y de integrar a la fábrica hacia la sociedad. Después habrá otras que también son válidas, pero bueno, uno elige y ya, cuando elige nosotros sabíamos que nunca más íbamos a trabajar bajo patrón, que habíamos tomado la decisión y que no iba la vida en eso. Tuvimos ayuda de gente que ya estaba antes en cooperativas que nos vino a apoyar y a dar, digamos, su vivencia y su opinión de cómo hacer las cosas. Está bien que después cada cual elige su camino, su manera de hacer las cosas. El crecimiento productivo se fue dando con los años, pero sí el crecimiento del compañerismo, la amistad, el empuje, y eso vale mucho. Algo que sorteamos inteligentemente fue profesionalizar la planta, porque nosotros, si bien las ganas de trabajar las tenés, las máquinas las tenés, pero necesitas gente formada y son necesarias y parte de esta recuperación, ¿no? Actualmente nos encontramos en una etapa de reorganización interna para responder a los desafíos que nos ha impuesto este contexto mundial de pandemia, y estamos logrando avanzar en estrategias de inversión productiva con mucho esfuerzo y con algunos financiamientos a los que hemos accedido. La cooperativa ha podido adquirir varios equipos que nos permiten mejorar la capacidad y la calidad de nuestra producción, como también el equipo de China que pudimos importar para la producción de barbijos a gran escala, lo que también nos ha permitido generar 50 nuevos puestos de trabajo. Hoy somos 150 trabajadores y trabajadoras en nuestra organización. Elegimos el cooperativismo porque creemos en una forma alternativa de hacer economía, donde compartimos una empresa que es de propiedad colectiva y donde todos y todas podemos ser parte de las decisiones que tomamos y discutir la distribución del ingreso que generamos entre todos y todas. Porque bueno, nuestras prácticas se basan en la solidaridad, en lograr una producción sustentable que nos permita generar puestos de trabajo dignos. Y siempre nos sentimos impulsados por el esfuerzo compartido, con capacidad de enfrentar las crisis todos juntos y de pensar nuestra organización para nosotros y para nuestra comunidad. Bueno, Leonor, para cerrar y terminar, ¿por qué 22 de diciembre del 2004, ese cartel que figura en una de las partes externas de la planta? ¿Qué significa eso, esa fecha? Esa fecha tiene que ver con los momentos más difíciles que tienen que ver con los intentos de desalojo y el riesgo de perder las instalaciones, que fueron momentos... En este momento estaría buenísimo que haya un socio fundador, que bueno, no pudo estar hoy, pero para contar cómo lo vivió de manera personal, ¿no?, esos momentos, porque ni Belén ni yo estuvimos, y la verdad que lo podemos contar por lo que ellos nos han transmitido, pero no es lo mismo. Pero bueno, tiene que ver con esos momentos de tanta angustia donde no había muchas dudas, muchos temores, y bueno, y había un desafío enorme que era recuperar semejantes instalaciones con las dimensiones que vieron,
bueno, y todo lo que eso significaba, ¿no? Sin tener un ingreso, con una familia atrás y demás. Bueno, espero haber hecho por lo menos un panorama bastante abarcativo, y que bueno, Claro que que sí. en realidad se puede Vamos a aprovechar para dar lo que más... aplausos virtuales que tenemos y nos vemos en las pantallitas, y las felicitamos a ustedes y en nombre de ustedes a la experiencia que ustedes están representando, ¿no? No solamente a la presentación tan precisa y tan ordenada que hizo Leonor de todo el proceso. No sé si tan Muy prolija. ordenada. Por eso mandé los ejes, viste, neuróticos ahí para que digan cómo organizar la presentación. Bueno, vamos, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, vamos a tener tiempo. Nuevamente les invito a que si quieren escribir en el chat, ahí hizo Charlie García, que no es el personaje, el músico que está internado, sino que es un compañero acá del ministerio que está participando, que pudo hacer alguna pregunta y comentario muy interesante, así que quienes quieran sumar sus aportes, sus comentarios y sus preguntas, que después retomaremos, ¿sí? Le damos la palabra entonces a Luis, compañero, a Luis Gambarte, que es presidente de la Coordinadora de Jardines Maternales y Comunitarios de La Matanza. Además, Luis, de representar no solo un jardín, que tuve el gusto también de visitar en González Catán ya hace muchos años. Fue una experiencia pionera en la educación comunitaria en la provincia de Buenos Aires, sino ya toda una red de experiencias de educación comunitaria que se han organizado en la provincia de Buenos Aires frente al déficit, frente a la falta de oferta educativa estatal para el nivel inicial fundamentalmente, ¿no? Así que Luis, desde que recupera esa experiencia, en este momento también es el coordinador de educación comunitaria del municipio de La Matanza, que ha incorporado a las organizaciones a la gestión del gobierno local. Así que Luis, una vez más agradecerte, te hemos hinchado estos días recordándote, mandándote mensajes para que estés en la actividad, y bueno, es un gusto tenerte acá, así que bueno, exponé tranquilo, tomamos un tiempo de unos 20 minutos y después vamos a poder intercambiar y debatir a partir de lo que han presentado. Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, un placer participar de estas charlas tan productivas. Gracias, Javier, por participarme de esto, participar a la coordinadora de este momento, de esta charla de compartir. La verdad es felicitar a Leonor su exposición y el laburo impresionante que vienen haciendo. Cuando vi la magnitud de esa empresa, digo, la puta madre, qué laburito recuperar eso. Así que admiración total. Bueno, nosotros, de nada, merecidas. Nosotros estamos en lo social desde que empezó la democracia, ya por el 83, cuando empezó la época de la democracia, empezaron las cuestiones sociales críticas. La verdad que fue una cuestión bastante... Yo era adolescente todavía. Empecé de la mano de... Bueno, Javier Beba es como la promotora de la educación social y comunitaria en La Matanza y casi en el tema del conurbano bonaerense, ¿no? Porque ella fue una de las primeras que empezó a generar este trabajo social y comunitario, en ese tiempo asistencial, con el tema de las ollas populares, los comedores y asistir a las familias y a los pibes. En esa época, bueno, había que salir a la calle a laburar y a sostener a las familias, a los vecinos. Por eso en este sentido participar de este espacio de la parte social me encanta, porque es una de las áreas que a nosotros más nos gusta y nos atraviesa, y además compartimos con muchos de los estudiantes que vienen a hacer pasantías, inclusive se quedan a trabajar en estos espacios, porque la verdad es un trabajo de mucho potencial y de mucho aprendizaje. Así que agradezco la participación.
Bueno, la coordinadora comienza ya por los años allá, los 90, que se juntan con Beba varias personas que tenían organizaciones similares al trabajo de lo comunitario y lo social, y empiezan a transitar en conjunto, sin ninguna orden jurídico ni nada, conjunto de personas que se dedicaban al área social y a ayudar a los compañeros, vecinos, y a transitar un ciclo de decir, empecemos a trabajar sobre nuestra querida matanza, que nuestra matanza es querida por todos los matanceros. Y en eso de empezar a trabajar y caminar, empezamos a encontrarnos con actores ya un poco más incluidos dentro del sistema del Estado, donde empezaron a conocer y a participar y a interesarse sobre estas cuestiones, y ahí fue donde nosotros nacimos como la red de coordinadores de jardines maternales de La Matanza, en donde conformamos en ese tiempo 8 jardines, y se llama Jardines Maternales de La Matanza. Hoy ya no son solo jardines, pero en ese momento eran solo jardines maternales. Eran de cuidado, no eran educativos, sino eran de cuidado, de contención, porque los que estaban al frente, obviamente no eran docentes, eran educadores o compañeros que se hacían cargo del cuidado de estos chicos, de la recreación y todas estas cuestiones. En el año 2099 tuvimos la suerte de conectarnos con gente que hoy es Interrades, de otros compañeros de otros partidos del conurbano, donde también empezamos a caminar, esto decía Beba, empezamos a caminar los pasillos de los ministerios, a golpear puertas. En ese golpear puertas, eran muchas puertas que se cerraban, que se cerraban, que se cerraban, hasta que encontramos compañeros en el Ministerio de Desarrollo Social, en donde nos sentamos a empezar a hacer una mesa de trabajo vinculante y a que nos empezaran a conocer el trabajo que se hacía dentro de las organizaciones sociales. Organizaciones sociales, digo, eran espacios, casas de familias, donde espacios se destinaban a trabajar con el comedor, con el apoyo escolar, con la atención de los más chicos. No era una cuestión formal, ¿no?, de trabajo con las niñeces. En eso de empezar a trabajar con el Estado provincial, porque la verdad que el Estado local de La Matanza en ese tiempo era nefasto en la relación con las minorías del mismo Estado, ¿no? No nos daban bolilla. Esa relación con el Estado provincial abrió la puerta a lo que hoy es la sustentabilidad de nuestras organizaciones sociales, que fue el convenio en ese tiempo con el Ministerio de la Familia y la Mujer, en el programa Unidad de Desarrollo Infantil, que hoy es la UDI, en donde pudimos conseguir un subsidio del Estado para poder sostener los espacios. Mínimo, ¿no? Pero era una cuestión que no la teníamos, nosotros hacíamos a pulmón. En ese tiempo el Estado daba mercadería para hacer las ollas populares, nada más esas cuestiones. Y bueno, esto hizo dar un salto a que nosotros pensáramos que nuestras instituciones de contención y de solidaridad fueran a dar un salto de pensarnos en instituciones educativas informales, obviamente, en ese tiempo, porque seguíamos con los mismos promotores, educadores, y los compañeros que llevan adelante ese espacios sin ningún tipo de retribución, lo hacían socialmente, voluntariamente, porque no había un recurso, y los padres en ese momento, todos salían a trabajar, así que los niños tenían que dejarlo en un lugar por lo menos protegidos para que ellos se fueran tranquilos a trabajar. La red tiene un crecimiento fuerte después del 2001, en plena crisis, en donde en La Matanza, en ese momento,
empezamos a trabajar localmente y ponernos fuertemente al frente. La red de coordinadores de jardines maternales de La Matanza es la primera red de La Matanza. Hoy hay 15 redes más, pero la coordinadora es la primera red que se forma en La Matanza. En ese transitar con el Estado local empezamos fuertemente a posicionarnos. En ese tiempo asume Alberto Balestrini, un compañero que la verdad que se involucró mucho en el aspecto social y que le dio importancia a la palabra de nuestras compañeras, en ese momento Beba, Delia, Norma Pucheta, referentes históricas de La Matanza, en donde ponían la voz sin tapujos y sin formalidades, ¿no? Hasta te puteaban a los funcionarios, y eso nos parecía fantástico, decir, che, te plantás y le decís al otro las cuestiones que venís haciendo, y el Estado tenía que ponerse al hombro esta cuestión. Así que en ese tiempo Alberto Balestrini se puso al hombro esta cuestión con un compañero de trabajo conjunto con Javier, Antonio Coliciño. Al principio una cuestión de muchas rispideces, que éramos espacios en ese tiempo truchos, jardines que eran kioscos y todas esas cuestiones, hasta que se dieron cuenta que eran el aparato social del Partido de La Matanza. Habían 20 organizaciones sociales que llevaban a cabo el tema de la educación en el nivel inicial. Informalmente, digo, el nivel inicial, creo que todos sabemos que es la base de la educación de las personas, ¿no? Y en ese sentido, todos estábamos preocupados por esa cuestión, si cómo estábamos educando a estos chicos que estaban fuera de todo sistema, porque estaban escolarizados en espacios que no estaban reconocidos. Así que empezamos a trabajar juntos, y eso es lo bueno, hasta que pudimos empezar a relacionarnos más estrechamente y mancomunadamente con el Estado local. El Estado provincial seguía aportando la parte económica solamente, nunca tuvimos una relación de trabajo, de capacitación y esas cuestiones más estrechas, sino era una cuestión terciarizada de decir, te doy el dinero y vos te haces cargo de los pibes de La Matanza, o como otros compañeros de la provincia de Buenos Aires. Hasta que decidimos dar un salto más cualitativo para pensarnos en educaciones estrictamente educativas. Javier, cuando dijo como 3 problemáticas, el tema del problema que uno tiene, los límites y las dificultades, ¿no? Nosotros partimos del problema, que era el problema social que nos improntaba en ese momento, es decir, atender la necesidad alimentaria. Tuvimos mucho tiempo en lo alimentario y en la contención, y después dijimos, bueno, lo alimentario debería ser un complemento de una cuestión educativa, porque nosotros estábamos educando a las niñeces en ese momento. Hoy por hoy las seguimos educando. Así que por eso empezamos a pensar y empezamos a relacionarnos con el tema de educación, y empezamos no solamente en desarrollo social, sino a empezar a incursionar con el tema en el Ministerio de Educación y en las diferentes direcciones, para poder entablar una mesa de diálogo vinculante, donde nosotros podamos proponer cuestiones de trabajo en conjunto, y que ellos empiecen a tomar como esta área de educación social y comunitaria como una área más, que en realidad la Ley de Educación Nacional la dice, que está el área de educación estatal, el área de educación privada, y además está el área de educación social. No tenemos esa área todavía, pero vamos en ese camino, porque uno está pensando en que lo que dice una ley de educación se tendría que estar cumpliendo. Porque además existe esta realidad de educación social y comunitaria.
Así que no sé tiempo de cómo fuimos recorriendo la etapa al llegar a hoy, ¿sí? ¿Se escucha? Se había interrumpido un poquitito, pero bueno, seguí, Luis. En todo caso, si vemos que se corta mucho, por ahí podés detener el video y sale solamente el audio. Pero por ahora te venimos escuchando. Bueno. Se cortó Bueno, un poquitito. ¿me escuchan? Perfecto, perfecto. Y ahí empezamos con una forma, como también dijo Javier, una forma de asociación con otras organizaciones, con otras entidades privadas, con otras entidades del Estado provincial, del Estado nacional y del Estado local. Así que fuimos haciendo un entramado social donde todos empezamos a participar del tema de la preocupación de las niñeces. ¿Por qué decimos eso? Porque ya en ese momento, en el 2004, cuando nosotros incursionamos en un pedido al Estado provincial de hacer un convenio que se logró en el 2004 con el área de lo estatal, de conveniar 15 espacios, un convenio único en lo que fue Sudamérica, un convenio de reconocer la sala de 5, solo la sala de 5, porque en ese momento era lo obligatorio, con dirección a cargo. Eso nos produjo una gran alegría al principio, pero después en la cuestión de que cuando son fragmentadas los reconocimientos hacen que el espacio educativo en conjunto haga esos cortocircuitos y no puedan trabajar en forma mancomunada. Lo tuvimos 2 años, en donde no pudimos reconocer a nuestras educadoras ni estudiantes, fueron cargos como se hace habitualmente, se ponen se salen a concurso, se los toma por puntaje y vienen y toman el cargo. Estos cargos que, más allá de que las compañeras o las docentes que vinieron después se acostumbraron al espacio, no están acostumbradas al esquema de lo social y comunitario. Digo, no todos los docentes, ¿no? Pero hay docentes que toman cargos que vienen con su estatuto bajo el brazo, yo tengo que hacer esto, esto y esto, y lo social y comunitario tiene como una cuestión más amplia de trabajo en lo que es lo educativo. Así que ese convenio duró 2 años, lo renunciamos, y la verdad que hoy, en el 2007, pudimos acceder a un convenio educativo también, pero con una relación de DIEGEP, antes TRIPLEGEP, hoy DIEGEP, con un convenio de reconocimiento del plantel docente, que la verdad que nos favoreció un montón, nos dio la libertad de poner a nuestro equipo docente, a nuestros compañeros que estaban al frente de la sala, con los cargos, y hoy son trabajadores reconocidos por el Estado provincial como docentes, con su sueldo digno como tiene que ser. Eso lo tenemos del 2007 a la actualidad. O sea que del 2007 en adelante vinimos trabajando en una pelea, porque esa fragmentación de lo que el reconocimiento del reconocimiento docente, el espacio educativo, los espacios educativos, no son solo los docentes, son los auxiliares, son los administrativos, son los que llevan adelante el espacio, y esta fragmentación que uno tiene un sueldo digno bajo las cuestiones de lo salarial, lo impositivo, todo en condiciones, el otro tiene un incentivo como tienen muchas de las organizaciones sociales de la provincia de Buenos Aires. Por eso esto que fue un logro, la verdad que nos hizo muy bien porque nos facilita un montón de cuestiones, pero no nos cortó en esa cuestión, y el legado de Beba y los compañeros que han quedado en el camino en este trayecto tan laborioso del tema de lo social, seguimos laburando por el tema del reconocimiento de la organización en sí y de todos los trabajadores de esa organización.
Hoy por hoy, en La Matanza somos reconocidos como organizaciones sociales dentro del Consejo del Niño y el Joven de La Matanza, que también fue una de las promotoras Beba, la primer representante que tuvimos en La Matanza, en el Consejo del Niño y el Joven de La Matanza, fue Beba y otras compañeras, y esto hizo que tuviéramos una mesa vinculante donde empezamos a pensar diferentes a las organizaciones sociales. Diferentes no, diferentes como otra cosa, sino como partícipes esenciales, ¿sí?, de La Matanza. Eran las organizaciones sociales, son las organizaciones sociales las que hoy llevan adelante y que acompañan a toda la familia de las comunidades donde están insertas todas estas organizaciones sociales, que hoy son más de 500 organizaciones sociales. Hoy en La Matanza tenemos 164 jardines maternales comunitarios, en el cual la trayectoria viene de 35 años como la coordinadora hasta 10 años que vienen trabajando en el territorio. Y eso a nosotros nos hace muy fuertes en el tema de poder gestionar y poder sentarnos a la hora de tratar de armar proyectos con el Estado provincial y el Estado nacional, porque somos un colectivo potente en La Matanza, en donde somos la mayoría de la provincia de Buenos Aires, pero La Matanza tiene una impronta, es decir, tiene más avanzado este desarrollo de la actividad educativa. Nosotros, cuando empezamos a trabajar como el colectivo del Consejo del Niño y Joven de La Matanza, empezamos a ver diferentes también las cuestiones que íbamos demandando a los estados. Y en este sentido se fueron creando, por eso dije al principio que nos seguimos llamando Jardines Maternales de La Matanza, pero hoy somos 35 organizaciones, en donde 14 son jardines maternales, 12 son casas del niño y las restantes son centros de jóvenes, en donde las organizaciones, en algunas de las nuestras, tienen un fuerte trabajo en lo que es la franja etaria de la juventud y los adolescentes, que es la franja etaria más débil que venimos teniendo hace muchos años en el país, no en la provincia de Buenos Aires, sino en el país. Esa franja etaria que estuvo como ausente el Estado en protegerlos, y hoy por hoy nosotros con un sistema, cuando Javier dice hoy soy parte de la Coordinación de Educación Comunitaria, yo vengo siendo parte del sistema integral de niñez, de protección y promoción de derechos del Partido de La Matanza. El Partido de La Matanza innovó en esta cuestión en el 2005, en crear ese espacio donde tenemos diferentes áreas. El sistema de promoción y protección, el PODES, el sistema de chicos con menos calles, el plan Primera Infancia, los jardines maternales, el Consejo del Niño, mujeres con problemáticas de violencia. Tenemos toda un área donde trabajamos en conjunto, que desarrollamos una actividad de promoción y protección de derechos. Desde el jardín maternal, no, antes. Trabajamos con los adolescentes y jóvenes en su situación de adolescencia con embarazos, ¿sí? Acompañamos todo ese proceso y después ingresan toda esa cuestión que tenemos educativo desde el jardín maternal hasta egresar del colegio. Por eso digo que nosotros estamos fuertemente abocados a la protección y promoción de derechos de las niñeces de La Matanza. Esto hoy, al 2022, después de pasar los 4 años del gobierno de Macri, donde fue muy complicado trabajar articulado con el Estado, que lo veníamos haciendo muy aceitado, en donde nosotros solicitamos capacitación, se daban capacitaciones, donde nosotros solicitábamos trabajo en conjunto y reconocimiento de espacios, no de compañeros, pero sí venimos siempre trabajando en ese paralelo de los reconocimientos de espacios y los reconocimientos como trabajadores de los espacios sociales comunitarios. Porque
mucho se piensa, che, ¿cómo se sostienen estos espacios? La verdad se sostienen mucho a pulmón, mucho con recursos del Estado, provincial por medio de la UDI, nacional por medio del Plan Primera Infancia, que la verdad que el Plan Primera Infancia empezó como un sostén muy auspicioso, pero después se fue cortando y las partidas presupuestarias del Estado Nacional hoy por hoy están detenidas, desde la época de Macri hasta hoy por hoy en el día están detenidas, estamos gestionando estas cuestiones, pero bueno, eso hace que las organizaciones tengan que salir a solicitar, a acordar con otros para poder sostener esos espacios. Acá se vino cuando se dio lo particular de los potenciar, que la verdad que nosotros desde cuando comienzan los programas sociales del trabajar, no sé si se acuerdan, que fueron los primeros aportes sociales para los compañeros, nosotros decimos dignificación del trabajo de los educadores, y digo educadores porque para nosotros son todos educadores, ¿sí? No solo los que están a cargo de sala, los que están a cargo de capacitación, sino el que está de auxiliar, el que está administrativo, el que cocina, son todos educadores para nosotros y están todos dentro del mismo parámetro. Por eso estamos desde hace 3 años, soy parte de Interredes, no sé si todos conocen Interredes, que es una red de redes de la provincia de Buenos Aires, muy fuerte también de los años 90, en donde venimos peleando y luchando y escribiendo, aportando a lo legislativo para que se pueda dar en algún momento esa ley tan esperada y ansiada que se reconozca a todos los trabajadores sociales. Sé que los que están estudiando serán trabajadores sociales dentro de su estudio, ¿no? Pero nosotros nos llamamos también trabajadores sociales dentro de los territorios, y como dijo Javier, somos los del territorio los que pisamos el barro, el pasto, los espacios en donde no todos llegan, y que podemos dar cuenta de todo ese trabajo que se da, y eso es, la verdad que cuando uno escucha a otros compañeros que se están haciendo cuestiones en diferentes espacios, reconforta, porque digo, siguen habiendo compañeros que están involucrados en esto. Y esto hace que uno esa lucha no la deje nunca. Por eso nosotros venimos siguiendo un trabajo mancomunado con diferentes redes, Interredes, otras redes en La Matanza, otros espacios, San Roque, ahora que también estamos trabajando sobre una participación en el reconocimiento de la educación de lo social, de las escuelas sociales, no solo los jardines comunitarios. La verdad que a veces es utópico decir, che, sos social y te banca DIEGEP. No debería ser así, pero bueno, son cuestiones que se fueron consiguiendo. Hoy nosotros queremos ser parte del Estado, pero queremos conseguir esa área del Estado provincial en educativo donde nos contemple a todas las organizaciones sociales. Luis, estamos en tiempo más o menos para tener tiempo de intercambio. Si querés agregar algo más como para redondeo. Y después abrimos el espacio de preguntas, que ya hay algunas. Buenísimo, buenísimo. Hoy la coordinadora está muy fuertemente posicionada en lo que es el Estado local, el Estado provincial, el Estado nacional, y la articulación que tenemos con los estados, la verdad que hoy no es tan fluida. Creo que el Estado hoy se está dedicando mucho a otras cuestiones y estamos demandando el encuentro, el organizar esas mesas vinculantes de trabajo sobre las niñeces, porque la verdad que a nosotros nos parece lo más importante es cuidar a las niñeces, a las mujeres y a los que menos tienen. Así que nada, por ahí vamos, y agradecido de la participación de este espacio y que me hayan escuchado, y que espero que le haya servido como experiencia, ¿no? Habría mucho para contar, pero bueno, esto es un espacio lindo donde uno puede
poder expresar todo lo que viene haciendo y lo que vinieron haciendo otros, ¿no? Reconociendo el trabajo de otras personas. Gracias, y acá estoy para las preguntas que quieran expresar. Bueno, también Gracias, Javier, otra vez. aplausos virtuales para el compañero, acá militante social y de tantos años en La Matanza. Un gusto escucharte, Luis. Muchas gracias. Bueno, ¿hay algún comentario ahí breve, no tan breve, de Charlie en el chat y felicitaciones y demás? No sé si alguna y alguno quiere compartir alguna pregunta, puede abrir el micrófono, puede escribirlo en el chat, aprovechar los minutos que nos quedan, no nos queremos extender demasiado tampoco para respetar el tiempo de nuestras invitadas e invitados, así que aprovechen los minutos que tenemos para los intercambios. No sé, Rafa, por ahí si querés ver las preguntas que hay en el chat, hay un par, y si alguno quiere sumar sus comentarios desde ya, para por lo menos abrir el primer espacio de intercambios. Dale, buenísimo. Hay una pregunta hacia las socias de la COPE Textiles Pigüé, que tienen que ver con que en el video se mencionan los conceptos de eficacia, eficiencia, dotación tecnológica, capacidad o volumen de producción. Y lo que dice el comentario es si existe una visión de la economía social como una economía de pobres para pobres, altamente subsidiada y con bajos niveles de productividad, frente a un modelo de empresa capitalista. La pregunta puntual es cómo ustedes conjugan esta tensión entre la eficacia, eficiencia y las relaciones sociales cooperativas. Bueno, gracias, Rafaela. Perdón, Leonor, veamos si les parece, si hay más preguntas. Así nosotros unificamos varias preguntas y ustedes pueden ordenar como... Eso, ¿sabes para qué sirve? Para que ustedes después digan lo que ustedes quieran. En realidad es eso. Pero igual van a decir lo que ustedes quieran, pero aprovechemos para unificar las preguntas y que por ahí, si no se va a hacer por ahí se nos extiende mucho el intercambio. No sé si hay alguna pregunta más en el chat, si alguna o alguno quiere abrir el micrófono para hacer... Pueden ser preguntas, pueden ser comentarios o aportes que les parezcan interesantes para promover el debate. Así que les escuchamos. Sí, Lucas. No se te está escuchando, debe ser el micrófono. A ver ahí. Ahí, perfecto. A ver, los auriculares. No, yo tenía una consulta para Leonor, que mencionaban que recientemente incorporaron 50, 60 personas a la cooperativa por la gran demanda y demás. Me intrigaba un poco cómo era ese proceso de cómo alguien se acerca a la cooperativa para sumarse, si es que ustedes van a buscar para satisfacer esa demanda, si es que se acerca a la gente y para ser parte de la cooperativa, cómo es ese proceso interno, digamos. Hola, Lucas. Muy bien, vayan anotando las preguntas entonces. ¿Qué otra? Preguntas para ambos, para ambas exposiciones, preguntas, comentarios. Belén, también te podés sumar a las respuestas. ¿Quién más quiere hacer algún aporte, algún comentario que les parezca pertinente, interesante? Rafa, hay una pregunta más para Luis, sí, si querés leerla del chat, y Nahuel, dale. Sí, más que nada tenía una pregunta para Leonor y después para Luis. Leonor, y tanto Luis, agradecerle las presentaciones, la verdad muy enriquecedoras ambas. Leonor, te quería consultar cómo es la toma de decisiones, ¿no? Y la participación de los socios de la cooperativa, dado que planteaste, ¿no? Estos conceptos de autogestión, cómo manejan los conflictos al interior de la cooperativa, ¿no? Porque muchas veces vemos toda la parte de la estructura y analizar los procesos justamente, ¿no? De grupos, de estos aspectos psicosociales que se van dando dentro de la cooperativa. Y para Luis, también le quería consultar, más que consulta o estos comentarios que hablaban, ¿no? Desde el trabajo social, ¿cuál sería, que también podría ser para Leonor otra consulta, o un aporte, los aportes justamente que un trabajador social o que nuestros estudiantes le podrían hacer o acercar en el momento de decir, bueno, los y las estudiantes acá los estamos formando, ¿qué les podrían aportar a sus proyectos, ¿sí? y a sus experiencias? Hay una pregunta más para Luis, Rafa, ahí en el chat. Sí,
Sí, desde la pregunta para Luis es si desde tu experiencia, ¿cómo ves la relación entre las organizaciones libres del pueblo y el Estado en el territorio? Esa relación si es una relación de colaboración, de terciarización del Estado que abandona su rol, o es una construcción de asociación mutua. Y ahí, en ese punto, solo agrego, dentro de la pregunta que hizo Charlie, en particular, es agregado mío esto, ¿qué pasa con la relación con el sistema educativo? ¿Sí? Con la escuela o con el sistema educativo, desde una experiencia que nace, como habíamos dicho al principio, en los márgenes, ¿no? Empiezan en una casa, bueno, ¿cómo se relacionan con una institución tan tradicional, en un punto tan vertical como es la escuela? ¿Alguno más quiere hacer algún aporte? Dale, Gustavo. Sumo ahí un par de preguntas que tenía ahí anotadas para las compas ahí de la Textil Pigüé, que tenía que ver con la vinculación que tienen con el mundo cooperativo, digamos, y respecto a la vinculación que puedan llegar a tener en términos de proveedores y clientes, si existe esa vinculación, en qué porcentaje se da, si hay una iniciativa de la cooperativa, digamos, de desarrollar este camino. Hablaron bastante ahí de la vinculación con la comunidad más bien de Pigüé, pero tal vez en términos del mundo cooperativo, si hay algo de eso. También si hay alguna estrategia vinculada a la compra pública. Y después también hablaron del acompañamiento del Estado, de la vinculación con el Estado. Bueno, ahí habría bastante ahí tal vez para charlar. Pero más allá de eso, si las respuestas que han encontrado con el Estado ha sido rápida, se vehiculizó de una forma rápida. Entiendo que por lo que contaban ahí en la fabricación de barbijos, parecería que sí, pero si la misma también fue adecuada, acorde a las necesidades de la cooperativa, o cómo se fue construyendo esa relación. Muy bien, bueno, hay unas cuantas preguntas para ambos, no sé si quieren empezar las compañeras, así alternamos las exposiciones y después Luis con las preguntas que hicimos. ¿Sí? Leonor, Belén. Bien. A ver, repasando. Bueno, por ahí me gustaría referirme primero a la que estaba ahí en el chat, que es algo, digamos, es una tensión que es muy común que se plantee, en el sentido de que siempre pareciera que cuando hablamos de economía social y solidaria, hablamos de esa economía de los pobres, o subsidiada, o, bueno, como a veces en un tono hasta despectivo, ¿no? Lo que quería decir en relación a eso es que no, digamos, hablar de eficiencia no es contradictorio a hablar de economía social, que nosotros las organizaciones sociales podemos hablar de eficiencia y podemos hablar de producción sustentable, porque eso es lo que a la larga nos va a permitir seguir funcionando en la manera solidaria, participativa y democrática que elegimos. Por eso también es muy importante que eso esté claro, porque suele también confundirse hacia el interior de las organizaciones, que porque estoy en una cooperativa hago lo que quiero, que porque yo también soy dueño, y hay veces que hay cuestiones muy importantes que tienen que ver con lo productivo, que tienen que ser cuidadas justamente para cuidar nuestra sustentabilidad. Y que cuando hablamos de economía social, bueno, principalmente nos referimos a las prácticas que nos definen, a nuestras relaciones en torno al trabajo y a la producción, que son diferentes a la economía de mercado o a la economía tradicional. Eso no quiere decir que no podamos hablar de eficiencia. Justamente, hablar de eficiencia para nosotros es un principio que, digamos, nos va a llevar a hablar de nuestras autonomías, porque aunque podemos estar surgiendo una situación de crisis o de necesidad, nuestro objetivo en el largo plazo tiene que ser organizaciones autónomas y sustentables. En ese sentido podemos hablar de eficiencia, ¿sí? Después, Lucas preguntaba sobre cómo era el procedimiento en la incorporación de trabajadores y trabajadoras. Digamos, puede pasar que haya, digamos, alguna búsqueda de incorporar a algún asociado o alguna asociada con algún perfil en particular o una formación en particular. Esto depende del contexto de cuando se propone esa búsqueda o ante una necesidad, digamos, puntual. O también, digamos, nosotros tenemos en esta oficina de atención al trabajador, recibimos a diario solicitudes de ingreso, currículum,
Y muchas veces no es requerida una formación específica porque muchas tareas de las que realizamos en nuestra cooperativa son de operario, o de el aprendizaje de un oficio o de un manejo de determinada máquina. Según el sector puede ser más o menos complejo, pero son todas cosas que todos podemos aprender. Y en ese sentido, muchas veces hay búsquedas que no están acotadas a determinado perfil, ¿sí? ¿Cómo es el procedimiento? Y no me extiendo mucho más, nosotros realizamos una entrevista de ingreso, iniciamos un periodo de aprendizaje, capacitación y prueba que no puede extenderse más de los 3 meses, y a partir de ahí lo que proponemos a la persona que ingresa es la asociación a la cooperativa, tratando de aprovechar también ese tiempo para empezar a, digamos, a transmitir lo que significa trabajar como asociado a una cooperativa, ¿sí? Porque también nos pasa que en muchos casos esos ingresos tienen que ver solamente con una búsqueda de trabajo y no hay un reconocimiento de lo que significa sumarse a un proyecto cooperativo. No sé si ahí respondí, Lucas. Y después hay un funcionamiento en algunas cosas, digamos, administrativas que tienen que ver cómo funcionaría digamos, un área de recursos humanos, que tiene que ver con la formalización, que en nuestro caso es el monotributo, y hacer las gestiones correspondientes a una activación de la obra social, garantizar un servicio de salud, todas esas cosas. Sigo con... Bien, así va, cortita y al pie, ping-pong sería esta Bien. parte, digamos. Para el tema, la pregunta de la toma de decisiones necesitamos 1 hora más, Belén, ¿o no? Esa pregunta por ahí es digamos, la más compleja, pero se puede resumir. Los procesos de las tomas de decisiones en organizaciones como la nuestra, la característica principal que tienen es que llevan su tiempo, ¿sí? Lo más lindo de nuestra organización es poder discutir y poder consensuar las soluciones o las decisiones que tomamos, pero eso claramente lleva su tiempo, y más en una organización de 160 personas. No es nada fácil, y tenemos conflictos, tenemos distintas opiniones, y a veces en algunos temas no logramos ponernos de acuerdo, y ahí es donde rige el principio de la democracia interna, y es por mayoría, ¿sí? ¿Cómo se garantiza eso? A través de los principales órganos de la cooperativa, que están obviamente siempre en funcionamiento, la asamblea de asociados y asociadas, el consejo de administración y la sindicatura, ¿no? Cada uno con sus roles. En los momentos de tomar decisiones bueno, trascendentes a toda, digamos, a toda la cooperativa, obviamente se va a una asamblea, algunas decisiones las toma el consejo, muchas veces buscando un consenso, ¿sí? Muchas veces trabajamos con reuniones de sector o reuniones de encargados de sector. La base principal es poder charlarlo, discutirlo, socializarlo y tratar de llegar a una decisión que se toma con el mayor consenso posible. Algo que también fue bastante difícil en pandemia. Cuando no nos podíamos juntar, estuvimos complicados y había que adaptarse a lo virtual y bueno, muchas cosas, ¿no? Más o menos, creo que Bien. esa está respondida. Capacidad de síntesis, muy bien. Ahí, si no, me cortás. Sí. Javi, Vamos si con me- Luis y después hacemos una rondita más y cerramos, Rafa, Dale. si te parece. Y Dale, metemos dale, las perfecto. últimas preguntas. Metan el dedo en la llaga, de eso se trata. A ver, Luis, ¿te acordás alguna de las... Bueno, a ver, con la pregunta de la experiencia, de la relación de, no la llamamos así nosotros, sino las organizaciones sociales, con el Estado, con los Estados, la verdad que siempre vino siendo una, dijo bien la compañera de terciarización del trabajo, más que nada, ¿no? Porque lo que nosotros conseguimos con la capacidad de gestión es gestionar recursos para sostener los espacios. Esto nos hace a nosotros, lamentablemente, ¿no? Como que las asociaciones civiles, las organizaciones sean empleadoras de los compañeros educadores, los que están dentro de la organización social, y eso no hace bien, porque por eso estamos peleando por una relación más estrecha. Lo que no llegué a contar, que viene a la otra pregunta, la relación del sistema educativo con nuestras organizaciones han crecido, ¿sí? Sustancialmente en lo estructural, ¿sí? Edilicio,
en lo institucional, organizacionalmente, eso no. Se te corta un poco, Luis, el audio. No sé si en el lugar que estabas antes por ahí encontrás mejor conexión, pero ahora se te corta para escucharte bien. Si podés conectarte mejor, por ahí podemos retomar. Dale, Rafa, alguna más para Leonor. Retomamos con esas preguntas y después, si se logra conectar mejor Luis, retomamos ahí. Dale, creo que Belén está queriendo decir algo, no sé si, y después vamos con la pregunta, si les parece. Dale, Belén. Bueno, no, yo quería agregar algo cortito, que me quedé pensando cuando decía, bueno, cómo conjugamos la atención, ¿no? Y la pensamos también siempre como desafío, esa atención en dos dimensiones, ¿no? De la productividad y del cooperativismo, que es como el desafío diario, podríamos decir. Eso por un lado, y después por otro, y es un comentario muy breve, cuando hablan sobre la función del trabajador social, o cómo podría, ¿no? Algo así creo que era la pregunta, y esto es como más bien anecdótico, o algo que nos pasa a Leonor y a mí, que Leonor, bueno, es licenciada en Economía, tiene un montón de trabajo, y entre todo ese trabajo también escuchar las historias de vida y todo lo que le pasa a los trabajadores y a las trabajadoras. Y yo muchas veces le he dicho en forma de broma o algo, bueno, Leonor, tampoco vos sos trabajadora social, ¿viste? Como diciéndole, y cuando hablamos esto de profesionalizar la cooperativa, creo que también la figura de un trabajador social habla de eso, que a veces nosotros decimos que nos gana la emoción, que tal vez no contamos con algunas herramientas teóricas para poder abordar ciertos conflictos o ciertas cuestiones que tienen que ver con las relaciones humanas. Nos dejamos llevar mucho por la intuición, que está bueno, pero también es una figura que creemos que puede ser importante de incorporar en estos espacios. La pregunta para Leonor tiene que ver con que si los retiros se aproximan a la escala salarial del sector sindicalizado. Sí, es siempre, digamos, no es que para nosotros sea que tenemos que seguir sí o sí esos montos o ese modelo, pero sí son referencias. Y es algo que permanentemente estamos revisando y tratando, digamos, de comparar, principalmente, bueno, en el sector textil, ¿no? Que es el nuestro. En los momentos de crisis nos hemos propuesto siempre como mínimo alcanzar un salario mínimo vital y móvil, después un salario mínimo vital y móvil más un 10%, y digamos hoy en otros momentos ya de más favorable uno puede empezar a discutir otras cosas, ¿no? Y el esquema de distribución mismo es algo que está permanentemente en discusión en nuestra organización. Nosotros hoy pasamos por varios formatos diferentes a lo largo de estos 18 años de historia. Hoy tenemos un esquema de categorías parecido a lo que puede ser lo de los gremios, tiene, digamos, distintos escalones por peso de hora trabajada, y definimos nuestros suplementos de complemento al valor de la hora trabajada. Ahí le agregamos antigüedad, nocturnidad, presentismo, hay otro suplemento de profesional, un suplemento especial para socios y socias que trabajan en capital. Bueno, y eso es algo que permanentemente se va revisando según los contextos, según las propuestas que vayan surgiendo, o el desarrollo mismo de la organización, que a veces te plantea buscar otras herramientas, otras formas. Pero lo importante es eso, ¿no? Siempre la forma en que distribuimos el ingreso de la cooperativa es tratado en asamblea de trabajadores y trabajadoras, donde todos tenemos voz y voto, y lo votamos, lo elegimos por mayoría o lo rechazamos, ¿no? A la propuesta que haya. Que quiero compartir porque la oportunidad que tuve de visitar la cooperativa y acompañadas por ustedes, habíamos dicho que metimos dos dedos en la llaga, digamos. Uno, qué pasa con el tema de la seguridad e higiene, como una de las condiciones que hace también digamos, a los problemas y los desafíos que tienen estas experiencias.
y la otra, la transferencia intergeneracional, sobre todo en áreas de oficios calificados, en donde no es tan sencillo transferir esas experiencias y conocimientos para nuevos miembros que sostengan las mismas funciones, ¿no? No sé si quieren contar algo al respecto. Voy, Bel, me podés ayudar en esta también. Sí, como decía Javier, por ejemplo, digamos, las condiciones o las situaciones que hemos, digamos, atravesado o que estamos atravesando hoy mismo respecto de, por ejemplo, un área tan sensible y tan importante como es la seguridad y la higiene, tiene que ver también con algunos procesos, ¿no?, que nos ha tocado transcurrir, y en cómo a veces en las situaciones digamos, delicadas, a veces lo urgente posterga lo importante, ¿no? Porque, digamos, podemos producir, podemos tejer tela, teñir tela, terminar tela y hacer tela, sin tener un área de seguridad y higiene muy desarrollada, pero estamos poniendo en riesgo, nos estamos poniendo en riesgo a nosotros mismos. Entonces, bueno, creo que cuando estuvo Javier lo que hablamos es que a veces era algo que se repetía, ¿no? Que no es que nos pasaba a nosotros solos, que eso no es excusa de nada, sino que hay que atenderlo, y bueno, y hoy en eso estamos, hoy con una situación más favorable, productivamente hablando, donde algunas otras cuestiones están más sólidas o más estables. Bueno, estamos tratando de mejorar la seguridad y higiene en nuestra planta, que hoy no tenía hasta hoy un responsable sobre eso. Entonces tuvimos que llamar a una empresa externa, ver de pagar un servicio de asesoramiento para poder empezar a mejorar algunas cosas. No sé si está ahí, Javier, esa parte. Y después la transferencia, que también supongo que también lo traías en relación a la charla que tuvimos en el área de mantenimiento, donde un compañero, uno de los compañeros más grandes que tenemos, con mucha experiencia en lo que es la mecánica y demás, bueno, un poco renegaba con lo que le pasa a él cuando ingresan chicos jóvenes al sector de mantenimiento, y él se encuentra con ciertos desintereses o con distracciones con el celular o cuestiones que tienen que ver con una nueva generación que por ahí nos desafían esas cosas, ¿no? En ver cómo vamos resolviendo algunas cuestiones o cómo vamos logrando transferir, digamos, esas experiencias y esos conocimientos y que eso se convierta en buenos resultados. A veces también genera ciertos conflictos. Bien, ahí se pudo reconectar, muchas gracias, Leonor. Luis, nuevamente. Ahí, Perdón. No hay problema. Conecta. Bueno, quedaba alguna cosa planteada como para ir cerrando, pues ya vamos terminando, respecto al tema de la relación con el Estado. Yo te agregué dentro de eso qué pasa con la escuela, con la relación con la escuela concreta del territorio. También preguntó Nahuel el tema de los aportes concretos que pueden hacer trabajadoras y trabajadores sociales, y Adolfo, que estamos entre compañeros, pero plantea alguna discusión respecto a los trabajadores del Estado también están en el barro, también conocen la realidad de las infancias, las niñeces, y cómo vincularnos de manera colaborativa, sin pensar de que son las organizaciones contra el Estado. No sé si, Adolfo, si querés agregar algo, y le damos el cierre a Luis para que pueda hacer sus aportes. No, Javi, mira, tu final era la síntesis, digo, cómo nos complementamos en el territorio, ¿no? Y rompemos esta falsa dicotomía de las organizaciones sociales por un lado y el Estado por el otro, este divorcio tan marcado que viene de décadas y lo único que hace es desgastar a unos y a otros. ¿Sí? Digo, yo creo que esa fue la síntesis. Cómo nos amigamos más de lo que tenemos que estar amigos y empezamos a estrechar filas ante una situación que nos atraviesa a todos, sobre todo con las pibas y los pibes, eso solo. Muy bien, Adolfo. Luis, ¿querés cerrar? Y bueno, después Charlie ahí quiere hacer un reconocimiento, le vamos a dar la palabra también. Dale, sí, Luis. Nada, nosotros lo que le contaba en el 2018 en el gobierno anterior, conseguimos que se pueda firmar los primeros convenios de educación de la parte estatal con jardines comunitarios, directamente con las asociaciones civiles, y hay 34 convenios, 35 en la provincia de Buenos Aires, de los cuales 26 son de La Matanza, en donde se reconoce a la organización, al jardín comunitario, como parte de educación estatal, ¿sí? En donde
es un convenio, ¿no? No son netamente del Estado, sino es un convenio entre la Asociación Civil y el Estado, donde reconocieron la parte directiva, la sala de 5 y este año la sala de 4 de esos jardines comunitarios. Estamos en la pelea por el reconocimiento de todos los jardines comunitarios, obviamente paulatinamente, y que estén en condiciones, tanto edilicia como el personal docente, para que pueda ser reconocido. Y como decía Adolfo, obviamente uno quiere estar en una relación amena y en una mesa no solo de consulta, sino vinculante de trabajo, porque el territorio y el Estado tiene que... En realidad, para nosotros el Estado es el centro y nosotros tenemos que estar acompañando. Hoy las organizaciones son las que hacen el trabajo y el Estado acompaña. Por eso digo que en el transcurso del tiempo, en algún momento van tomando esa vara de decir, che, hay que reconocer estos espacios porque son espacios educativos donde van los pibes, como dice Adolfo, hay que preocuparse por los pibes y las pibas, y estos pibes y pibas en la primera infancia, como dije al principio, es la base de la educación. Si tenemos una educación mediocre o no acorde, digo, va a ser mala en el transcurso del tiempo. Digo, la repitencia de primer grado es una línea que viene, que no baja siempre en la misma repitencia porque no hay una buena educación de la parte inicial. Y no digo que los jardines comunitarios hagan una cuestión diferente y sean superiores, sino que al no tener un acompañamiento, una supervisión y esta cuestión, digo, hacen lo que pueden hacer. Y eso no está bien, digo, pensando en los derechos de los pibes. Así que nada, también nosotros peleamos mucho por los derechos de los trabajadores, ¿sí? Y sin la fragmentación de esta cuestión. No solo en los jardines comunitarios, sino en las casas del niño, en los centros de jóvenes, en los hogares, en los centros de día, que ese abanico trabajamos nosotros dentro de la coordinadora y muchas otras organizaciones en La Matanza. Hoy tenemos más de 30.000 pibes que están dentro de estos espacios en la provincia de Buenos Aires. Así que hay que pensarse y el Estado tiene que pensar en esta cuestión, que si esos pibes, cuando tenemos que censarlos, están dentro del sistema educativo, pero cuando tenemos que reconocerlos, no están dentro del sistema educativo. Es una contraposición a veces en esta cuestión. Nada, solo eso, agradecerles y la verdad que es un placer estar en este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente aplausos, felicitaciones para quienes han participado, para nuestros expositores, los invitados también, a todos los que han hecho sus preguntas, sus aportes, que han promovido los debates. Resulta muy valioso esto último que dice Luis, creo que ahí están los otros dedos en la llaga, antes dijimos con la cooperativa, con las organizaciones que tienen el desafío de garantizar derechos de pibas y pibas con muchas dificultades. Las dos que mencionó Luis, ¿no? Las infraestructuras y los procesos de formación del personal son dos temas que se plantean como desafío para que lo que se estén brindando sean oportunidades y posibilidades reales y no una compensación desigual, ¿no? A partir de estas experiencias. Pero bueno, queda eso para el debate y creo que queda sobrevolando, porque lo han recorrido ambas experiencias, la compleja relación del Estado con estas organizaciones, y nosotros tendemos a pensar de que la idea del apoyo estatal, el subsidio y el acompañamiento que hace el Estado son fundamentales para sostener un sector que si no, no tiene condiciones para sostenerse en un escenario adverso, tanto en lo social como en las propias relaciones del mercado, ¿no? Es en la alianza Estado con las organizaciones del territorio que se pueden compensar, y a veces no lo logramos, la total desigualdad que existe con enormes poderes fácticos, corporaciones e intereses económicos que son los verdaderos adversarios en el debate que estamos dando, ¿no? Querría cerrar, estabas haciendo una mención, Charlie, me parece muy apropiada respecto al reconocimiento a las compañeras de la cooperativa, si querés decir la voz. No, yo quiero reconocer que el sexto principio cooperativo es la relación de la cooperativa con su entorno, con su territorio, digamos, y
las preguntas mías no eran porque no conociera lo de las compañeras y compañeros de Pigüé, sino porque me interesaba que ustedes lo digan en su propio voz. Pero quiero contarle a los que no conocen de que es una de las cooperativas que tiene un nivel de inserción en el territorio, en su propia comunidad, muy fuerte, y han sido pioneras. Yo puse ahí en el chat, en su icono, embajador el Manteca, del compromiso con los derechos humanos, y creo que si ustedes quieren contarlo, hace muy poco inauguraron una parte de su establecimiento a un espacio de trabajo con las madres, abierto a la comunidad, y eso me parece que sale de la lógica de el organizador de la producción, el lucro, la tasa de ganancia de capital, a ser una organización que organiza sus relaciones sociales y sus relaciones de producción en función de valores solidarios, social y solidarios, digamos, ¿no? Pero bueno, un aplauso para las dos experiencias y a la cátedra por habernos permitido verlas a las dos en presente. Tendríamos que hacer un largo listado de todas las experiencias que han pasado en estas clases abiertas que hacemos. Siempre invitamos experiencias distintas y la verdad que no dejamos de conmovernos, de sorprendernos, de emocionarnos también con la enorme potencia que hay en nuestro pueblo, en nuestras organizaciones, y un poco lo que escribía recién Charlie. Bueno, Pigüé es una ciudad chica, no digamos pueblo porque se nos van a ofender, no es un pueblo, es una ciudad intermedia un poco más pequeña. El tamaño, la envergadura de la cooperativa habla también del impacto que tiene en esa comunidad local. Y lo que contó Luis de lo que significa La Matanza, casi como el distrito, la quinta provincia se dice, ¿no? El distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, la capacidad de extensión territorial que han logrado las organizaciones articuladamente con el gobierno local. Así que me parece que son dos excelentes referencias que se suman a un poco a la galería que hemos ido invitando, y en algún momento haremos el listado de todas las que han expuesto. Muchísimas gracias, vamos a compartirles después el enlace para el video que quedará grabado en el campus y también en YouTube. Muchas gracias nuevamente a todas y todos, nos estaremos viendo en próximas actividades y con las y los estudiantes el próximo martes. Saludos cordiales para todos. Muchas Gracias a ustedes. Gracias. Chao, Qué bueno. gracias. Qué bueno el banderín de Barcelona que tenés, Javi. Saludos. Así terminamos la clase.